Bien, chicos, buenas tardes. Bien, entonces hoy día vamos a conversar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como sus siglas lo dicen, es una enfermedad cuya génesis toma mucho tiempo y es propio de pacientes de edad bastante avanzada. Lo que tenemos que decir como preámbulo sobre esta enfermedad es que sus síntomas cardinales son la tos, pero mucho más marcada la disnea. Entonces, con las todavía pequeñas visitas que han tenido por la especialidad, pero ustedes han pasado por clínica respiratoria básica, saben que tos y disnea son dos síntomas que le corresponden a muchísimas enfermedades propias del aparato respiratorio y además otras que no son del aparato respiratorio, pero que son vecinos a él o que comparten una fisiología parecida. De modo que hablar de tos y disnea es hablar de un listado enorme de posibilidades diagnósticas. De modo que en esta enfermedad es fundamental conocer la epidemiología de la enfermedad, porque es ella, la epidemiología, la que nos va a dar las principales pistas para llegar al diagnóstico. Y debido a que es una enfermedad cuya etiología se puede confundir mucho con otras, eso dio lugar a que durante muchas décadas el manejo de esta enfermedad fuera inadecuado, porque en los médicos que estaban a cargo de tratar estos síntomas no había un conocimiento como lo hay ahora sobre la enfermedad. Y el tratamiento era errático y sintomático. De modo que ya la Organización Mundial de la Salud, en vista de este problema, decide, al igual que, por ejemplo, con el asma, que también tiene otro programa que se llama GINA, reunir a expertos, especialistas, para que se pueda hacer un programa que permita identificar adecuadamente a esta enfermedad. Es decir, seleccionar a aquellos pacientes que estaban con estos síntomas de disnea y tos, pero que lo más probable es que fueran enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y de esa manera, en forma mucho más rápida y en base al conocimiento científico, dar el tratamiento adecuado. Entonces, el objetivo de esta iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud es para el estudio de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y encontrar un consenso en los criterios diagnósticos, un consenso en las guías de tratamiento que deben estar actualizadas. Y como estos pacientes son crónicos, y hay que decirlo ya que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es una enfermedad curable, entonces en ella hay que promover actividades de prevención para que no se produzca la enfermedad o en todo caso que esta enfermedad ya instalada no progrese hacia la insuficiencia respiratoria. Y obviamente ponerlo al paciente en programas de rehabilitación para que mejoren su calidad de vida. Tenemos que conocer algunos datos sobre esta enfermedad. Es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos, por ejemplo, donde se hacen muy buenas estadísticas. Y en el Perú lamentablemente no las tenemos. Cuarta causa de muerte en Estados Unidos.
cuarta causa de muerte en el mundo. Mata mucho más que la tuberculosis y el cáncer. Y en el año 2020 ha sido la tercera causa de muerte. O sea que lejos de mejorar la situación de esta enfermedad, empeora. En el 2012 murieron más de 3 millones de personas. En esa época era el 6% de muertes en el mundo. Aquí tenemos un esquemita para que vean ustedes cómo ha ido progresando entre las décadas del 90 y el 2020, de pasar de la sexta causa de muerte a pasar actualmente a la tercera causa de muerte. Y esta gráfica, aunque muy antigua, pero sigue siendo útil, donde ven que enfermedades de gran impacto en la población mundial, como lo es la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, otras enfermedades cardiovasculares y mortalidad por otras causas, tienen la tendencia a las estadísticas ir mejorando debido al mejor conocimiento de estas enfermedades. Sin embargo, para el EPOC, la curva de el porcentaje de la mortalidad va más bien en ascenso. Es decir, a pesar del gran conocimiento que se ha alcanzado en esta enfermedad, lamentablemente todavía no es una enfermedad curable. Entonces, en las estadísticas de grandes series poblacionales, hay 28 países entre el 90 y el 2004, en 28 estudios. El tabaquismo es la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su prevalencia es muchísimo más alta entre los fumadores y exfumadores que los que no fuman. Pero en los pacientes que no fuman también hay EPOC y luego vamos a ver por qué. Según estos metaanálisis, esta enfermedad se presenta en mayores de 40 años y mucho más en pacientes mayores de 60 años. Los hombres, en hombres mucho más que mujeres. Y actualmente se estima que existe en el mundo más de 1 billón de fumadores y que serán 1,6 billones para el 2025, así que el panorama no es muy halagador. En Latinoamérica, en los años, eso fue más o menos en los años 90, se hizo un intento de hacer una estadística en varias ciudades. Ahí las tienen ustedes, la de México, Caracas, en Sao Paulo, en Santiago y en Montevideo. No está en Perú, pero la conclusión de estos estudios Platino y Prepocol es que el 89% de pacientes que realmente tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica no han sido diagnosticados adecuadamente. Fíjense ustedes, el 89% se pasa porque los médicos no tienen la claridad para hacer el diagnóstico adecuado. Y hay un 64% de pacientes que están diagnosticados como EPOC, pero no lo son. Entonces vean ustedes cuánto nos falta al grueso de los médicos conocer esta enfermedad para hacer el diagnóstico y el tratamiento correcto, porque obviamente si no hay un diagnóstico correcto, no habrá un tratamiento correcto. Y la principal causa del diagnóstico erróneo es la no utilización o mal utilización de la espirometría, que es una herramienta fundamental para confirmar el diagnóstico.
Esta es otra estadística muy conocida que siempre hay que mencionarla porque es contundente. Ven ustedes, hay tres grupos poblacionales en las abscisas, ¿no? En la horizontal. Entre 40 y 49, 50 y 59 y más de 60 años. En varias ciudades que ven ustedes ahí, que ya mencionamos, y vemos cómo a medida que aumenta en la categoría etaria la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva se incrementa notoriamente. Entonces, esta es una enfermedad que puede aparecer a partir de los 40 años, pero es muy significativa en los mayores de 60 años. Intentos de hacer pequeñas estadísticas han habido en el Perú. Sabemos que de los que son fumadores, solamente los EPOC que fueron incluidos en esta pequeña estadística, 4% admiten ser fumadores. Se calcula que en nuestro país debe haber menos de 1 millón de fumadores, menos de 500.000 son dependientes realmente del tabaco, es decir, grandes fumadores, y se podría concluir que en Latinoamérica Perú sería uno de los que menos fuma. Mencionamos al doctor Pineda Bonilla, que es un miembro de nuestro servicio de neumología. En los años 90 hizo una pequeña estadística en aquellos en pacientes fumadores y encontró que solamente el 6,7% de fumadores tenían una espirometría obstructiva que correlacionaba con el EPOC, clínicamente correlacionada con el EPOC. Eso indica de que hay muchos pacientes que no tienen una espirometría obstructiva manifiesta a pesar de tener sintomatología y cuadro clínico y tal vez hasta radiológico propios de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Podría ser que tal vez aún no hayan llegado a ese estadio clínico en que ya la espirometría resulta positiva. En el Perú tenemos una ley antitabaco desde hace muchos años, desde el año 2006, pero pocos conocen que existe esta ley. Pero seguramente ustedes han visto en algunos lugares públicos que dice prohibido fumar, ¿no? Entonces, eso es debido a que está respaldado por una ley antitabaco que prohíbe fumar en lugares públicos y hacer propaganda pública sobre el consumo de cigarrillos. Por eso que ustedes no escuchan en las radios promocionar marcas de cigarrillos ni tampoco en la televisión que hayan este tipo de propagandas. Antes de esta ley sí era manifiesto, pero después de esta ley se prohibió hacer propaganda masiva o difusión de esta propaganda para el fumador. Bien, entonces, ¿cómo podemos definir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Decimos de la EPOC que es una enfermedad común, es cierto, la encontramos en el día a día, es prevenible, o por lo menos esa es la intención que debiera tener un médico, prevenir, y es tratable de los síntomas, pero no es curable. Está caracterizado por síntomas respiratorios persistentes, caracterizado también por obstrucción crónica del flujo de aire. Es decir, el paciente puede tomar el aire, pero tiene dificultad para expulsarlo, ¿no? Entonces, la obstrucción fundamentalmente respiratoria. Y esto se debe al daño de la vía aérea pequeña, fundamentalmente por dos mecanismos: bronquitis crónica o todo aquello que produzca bronquitis crónica y daño alveolar en el enfisema pulmonar. Bien, entonces el EPOC, producido por alteraciones de la vía aérea,
y alteraciones en el parénquima, es decir, en el alveolo. La magnitud del daño en el EPOC es variable de persona a persona. Esta obstrucción suele ser lentamente progresiva y es casi siempre irreversible o poco reversible cuando lo sometemos al paciente a los inhaladores broncodilatadores, a diferencia del asma en el cual la reversibilidad, es decir, la broncodilatación, es mucho más manifiesta. En el EPOC a veces hay una pequeña reversibilidad no significativa, pero nada más. Este daño que produce el EPOC es causado por una exposición prolongada a partículas o gases nocivos también. La bronquitis crónica se define clínicamente por la presencia de tos y o expectoración durante más de 3 meses al año y durante más de 2 años consecutivos, y que no sean debidas a otras enfermedades conocidas. Bien, entonces la definición de bronquitis crónica: tos y o expectoración durante 3 meses en un año. No necesariamente tiene que ser 3 meses seguiditos. Puede ser un mes en determinado periodo, un mes y medio en otro mes o más en otro periodo, pero en un año. Por lo menos 3 meses, un año, y que se repita en 2 años consecutivos. Aquí tenemos una placa muy característica de un paciente que tiene un trastorno mixto de bronquitis crónica que produce esas radiopacidades parailiares, ¿no? Y además un pulmón elongado con áreas negras intensas que son zonas enfisematosas por atrapamiento de aire. Y tenemos entonces una placa de un paciente con una mixtura de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por bronquitis crónica y enfisema. ¿Cómo se produce el daño en la vía aérea de la bronquitis crónica? La inflamación que se produce en la bronquitis crónica, su término dice bronquitis, itis, inflamación del bronquio, se produce edema de la mucosa, eh, se produce excesiva producción de moco, que cada vez puede ser mayor por crecimiento o hipertrofia de las glándulas que están encargadas de producir mucosidad, las glándulas caliciformes, ¿eh? Entonces, esto a la larga va a ir produciendo daño de la pared bronquial. Entonces, y a su vez, al producirse reducción del calibre de la vía aérea, va entrando aire, pero cada vez va teniendo más dificultad para salir. Se produce entonces una presión mayor hacia la periferia, rompiendo algunos sacos alveolares, donde se va a incrementar un atrapamiento de aire. Entonces, inicialmente, en la bronquitis crónica puede haber solamente reducción, después de mucho tiempo de inflamación, del calibre de la vía aérea, pero produciéndose entonces un EPOC por bronquitis crónica, pero con el tiempo y según la magnitud del cuadro, pudiera irse también instalándose una suerte de áreas enfisematosas por destrucción del parénquima adyacente a estos bronquiolos terminales. Ahora, el enfisema pulmonar es el agrandamiento patológico y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos, debido a obstrucción de flujo expiratorio que favorece destrucción de la pared alveolar. Este daño estructural alveolar se observa radiológicamente como atrapamiento de aire y es muy característico en los pacientes grandes fumadores, tienen tendencia a desarrollar mucho más el enfisema. Aquí tenemos un tórax
que lo ven ustedes ancho en su diámetro en el lateral de izquierda a derecha y en su diámetro antero-posterior también ancho. Esto es lo que se denomina un tórax en tonel. Y aquí la placa de este paciente, ven ustedes que está sumamente oscura, negra, que significa que hay bastante aire atrapado. Y en el perfil ven ustedes, a ver, en la pantalla se ve el puntero, la flechita. Sí, doctor. Sí, bien, entonces estoy marcando más o menos aquí la silueta cardíaca, aquí la aorta y su arco aórtico, ¿no? Y aquí, de aquí para acá, adelante, este es el esternón, y aquí este espacio está muy incrementado, porque esto se ha inflado como un globo y ha hecho que las estructuras del mediastino retrocedan. Usualmente este espacio no debe verse tan grande. Este es un signo característico. Además, el diafragma, lejos de estar elevado como una campanita, lo ven ustedes más bien descendido. Esto porque se ha inflado el pulmón como un globo. Acá también, normalmente, la cúpula diafragmática debería ser un poquito más alta y ha empezado a descender, igualmente por acá. Entonces, esta es la placa característica de un tórax enfisematoso. Y aquí una figura para representar cómo, en este caso, la toxicidad del humo destruye las fibras elásticas del intersticio pulmonar, destruye alveolos y van coalesciendo estas paredes alveolares formando un saco donde el aire se atrapa y radiológicamente se ve oscuro, como lo han visto ustedes. Les decía entonces que para diagnosticar esta enfermedad es fundamental siempre tener en presente la epidemiología, es decir, cómo se inicia esta enfermedad, en qué circunstancias, cuál es el ambiente en que está el paciente, en que se desarrolla esta enfermedad. A conocer eso es básico, porque ya les había mencionado que esta enfermedad se genera a lo largo de muchos años. Y por eso, a pesar de que puede aparecer a los 40 años, aparece mucho más o la magnitud de la mayor prevalencia de casos es en los pacientes de mucha edad, porque estos pacientes se acostumbran a llevar su sintomatología durante muchos años, ¿no? Yendo de médico en médico sin solucionar su problema, pero ya cuando pasan muchos años, entonces el paciente ya ha perdido mucha capacidad pulmonar y ya finalmente es atendido en un centro médico u hospitalario de mayor complejidad donde hay especialistas que pueden dar definitivamente con el diagnóstico. Bien, entonces tenemos que referirnos a los factores ambientales, los factores epidemiológicos, como son la exposición a humo de tabaco y fumar cigarrillos de tabaco y otros tipos también. ¿Eh? Polvos y sustancias químicas en el ambiente laboral. Contaminación ambiental, ocurra esta en espacios cerrados como son los ambientes laborales o también abiertos. Por ejemplo, el humo de leña, la bosta o la polución que se produce durante la zafra, que es la cosecha de la caña de azúcar, ¿no? La bosta, ustedes deben saber, si no recordarlo ahora, de que es una mezcla de excremento con residuos vegetales, paja, que es usual que en la sierra, en las zonas de altura, zonas pobres, lo utilicen como combustible dentro de los hogares. El antecedente de infecciones respiratorias repetidas en la niñez
también puede darnos una idea de esta enfermedad crónica que en los años posteriores puede ser un factor predisponente. Situación socioeconómica también, porque hay costumbres y situaciones que se producen en las condiciones de pobreza, donde se van a dar hábitos y tal vez infecciones crónicas que van a favorecer la aparición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, como ven, se identifican varias situaciones que pueden ser ayudantes para la aparición de esta enfermedad. Aquí tenemos un cuadrito que nos va a ilustrar algo sobre la enfermedad obstructiva bronquial, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la inflamación puede ser actuar a dos niveles, sobre las vías aéreas pequeñas, y esta inflamación sostenida a lo largo del tiempo va produciendo daño estructural en la pared de las vías aéreas, produciendo su remodelación y estrechamiento, condición que va a la larga a dificultar la salida del aire. La destrucción parenquimal es otra razón, otra circunstancia en la que la inflamación condiciona pérdida de la estructura alveolar. Y disminución de la elasticidad. Por ambas vías se llega a la obstrucción crónica de la vía aérea, producto de inflamación en vías aéreas pequeñas y destrucción del parénquima. Aquí tenemos un cuadro diferente donde en el asma la inflamación de la vía aérea puede ser por un agente sensibilizante donde podemos identificar eosinófilos abundantes. En cambio, el EPOC es un agente, se produce por un agente tóxico, se puede producir por un agente tóxico nocivo, que igualmente va a inflamar las vías aéreas, pero en forma crónica, mientras que en el asma una gran mayoría son inflamaciones intermitentes. Pero ojo que también puede haber asma crónico con persistencia importante de la inflamación, pero fundamentalmente una inflamación crónica en las vías aéreas con presencia en su mayoría de macrófagos y mucho menos neutrófilos, predominante de macrófagos. Okay. En ambas se va a producir la limitación de la vía aérea. Se va a producir reducción del calibre de la vía aérea, pero en el asma tenemos una reversibilidad muy importante luego de usar un broncodilatador y someterlo a la prueba espirométrica. En el asma, el paciente que tenía un volumen expiratorio forzado al primer segundo reducido, luego de someterlo a salbutamol broncodilatador y hacerle una nueva espirometría, vamos a comprobar que se ha revertido la obstrucción en más de 12% y 200 mililitros. ¿Okay? En cambio, en el EPOC hay una escasa reversibilidad que es menor de 12% o a veces no hay ninguna
reversible, o puede ser tan pequeña como el 4, 5, 6%, 8%, que no es significativo si es que la hubiera. En cambio, en el asma sí es significativo, ¿no? Más de 12% y 200 mililitros de BEF1, el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Es allí porque utilizamos la espirometría para hacer diagnósticos entre estas dos enfermedades que tienen el volumen expiratorio forzado al primer segundo reducido por la reducción del calibre de la vía aérea. Hasta aquí estamos como, escuchándonos bien, todo se ve bien. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro, bien. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se sospecha por una historia de exposición prolongada a factores de riesgo y se comprueba por espirometría. Bien, ya lo otro lo hemos mencionado. Aquí hay una gráfica también muy antigua, pero que eh, sigue teniendo vigencia, ¿no? En las abscisas tenemos la edad y en las ordenadas tenemos el flujo expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? A los 25 años, aquí, normalmente este volumen expiratorio forzado al primer segundo, este flujo, va a irse reduciendo con la edad en un fumador. ¿Ok? Ven esta curva muy clara del fumador predispuesto, es decir, el fumador que tiene predisposición a ser afectado por los agentes tóxicos, va a reducirse notablemente. Y vean ustedes que cuando el paciente llega aproximadamente a unos tal vez 30, 30% de su capacidad sobre 100, 30 de 100, el paciente empieza a tener disnea, pero si va bajando más aún, esta cantidad de BEF1 es incompatible con la vida, totalmente incompatible, y el paciente tiene un pronóstico muy malo a corto plazo. Si el paciente dejara de fumar, podría prolongar su vida un poco más, como lo demuestra la gráfica. Un fumador no predispuesto va a tener una curva con un descenso muy pobre. Y un no fumador va a continuar con un volumen expiratorio forzado al primer segundo muy alto, ¿no? En promedio un 80%, que es la normalidad. Pero entonces aquí les he puesto un fumador no predispuesto, ¿no? Y entonces esa es la explicación por la cual hay fumadores y fumadores pesados que no hacen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se desconoce por qué razón, pero esa es la explicación porque ustedes ven o han escuchado de lo que se dice que fuman como chinos, ¿no? Fuman como chinos, pero que no tienen ninguna sintomatología importante, o en todo caso tienen una pequeña sintomatología. Entonces hay una diferencia entre el fumador con predisposición a hacer la enfermedad y el fumador que no tiene esa predisposición. Pero aquí está el detalle. ¿Quién se atreve a saber si está predispuesto o no está predispuesto? ¿Verdad? Entonces, la prevención les dice que mejor es no fumar. Y no, porque esto es como jugarse la ruleta rusa con una pistola en la sien, ¿verdad? Mejor es no fumar ni estar predispuesto a agentes tóxicos, porque no sabemos si estamos predispuestos o no a desarrollar esta enfermedad. Si el fumador predispuesto dejara de fumar a los 45 años luego de una buena labor del médico que lo ha convencido a dejar de fumar, vean ustedes la caída
perdón, la caída que debiera producirse en estas líneas negras deja de tener esa pendiente y el paciente puede recuperarse y vivir muchos años más, pero eso no significa que el paciente se ha curado, solamente sigue con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero su deterioro no es tan progresivo como en el otro caso. ¿Bien? Esta gráfica nos demuestra la correlación importante que hay entre el hábito de fumar y el no hacerlo. Ahora, como la disnea es un síntoma eh, fundamental en esta enfermedad, nosotros tenemos que, cuando hablamos de disnea, tratar de entendernos entre todos los médicos de qué magnitud de disnea estamos hablando. Por eso hay escalas de disneas. Aquí tienen la del MMRC, la escala de disnea del Medical Research Council, ¿no? Donde lo catalogan en grados del 0 al 4. Y ahí pueden ustedes ver que según la actividad que el paciente haga, si no tiene disnea al realizar ejercicio intenso, es 0. Disnea al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. 2, si la disnea le produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano o tener que parar a descansar al andar en llano a su propio paso. 3, si la disnea hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros o pocos minutos después de andar en llano. Y 4, si la disnea le impide al paciente salir de casa o aparecer con actividades, o esta disnea aparece con actividades tan simples como vestirse, desvestirse o sus hábitos de higiene. En ustedes entonces así podemos hablar de disnea grado 2, grado 3, grado 4. Aquí hay otra escala, ¿no? Es la de abajo del Medical Research. Y tenemos aquí la escala del CAT, el CAT, que también la cataloga esta vez en 5 y nos da una idea del impacto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica según la sintomatología, ¿no? Entonces, del 0 al 5, el paciente va contestando si siempre tiene tos, si tiene el pecho completamente lleno de flema, si siente mucha presión en el pecho, cuando subo una pendiente o un tramo de escalera le falta mucho el aire, es decir, si tiene disnea, si se siente muy limitado para realizar actividades domésticas, si no se siente nada seguro al salir de la casa debido a la afección pulmonar que padece y si tiene problemas para dormir debido a la afección pulmonar que padece, ¿no? Entonces, según esto, si los síntomas no los tiene o son muy leves o si son muy manifiestos, se va marcando la escala, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora hablemos de la espirometría, que es la prueba fundamental para hacer diagnóstico del EPOC y que asimismo nos la diferencia del asma. Normalmente esta es una curva de perdón, esta es una espirometría donde podemos representar, es una espirometría simple donde representamos la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado al primer segundo. La capacidad vital forzada se refiere a capacidad de volumen, ¿eh? El volumen de aire que ingresa a los pulmones cuando nosotros hacemos un máximo esfuerzo de meter aire, llenamos todos los pulmones. Y el volumen expirado forzado al primer segundo, que es un flujo, es la cantidad de aire que sale cuando nosotros, ese aire que atrapamos al inspirar profundo, de pronto lo soltamos violentamente, lo soplamos violentamente, muy rápido y lo más fuerte que se puede, y la máquina
va a tomar el volumen que pasa por su turbina en el primer segundo. Entonces, volumen respecto a tiempo se convierte en flujo. Y es un flujo que obtenemos cuando el paciente sopla violentamente lo que había inspirado. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirve esta curva? Normalmente, cuando la vía aérea está con su calibre normal, el aire sale sin dificultad y por tanto el flujo será normal por encima del 80%. En cambio, cuando la vía aérea está obstruida, el aire tendrá dificultad para salir y en el primer segundo saldrá muy poco. Por ejemplo, en este caso que ilustramos, 60%. ¿De dónde salen estas cifras? De hacer un cociente entre este volumen que por unidad de tiempo se transforma en flujo sobre la cantidad de aire que llenó el paciente antes de soplar. Entonces, cociente se conoce como índice de Tífano. Entonces decimos que una persona normal tiene por lo menos el 80% de lo que está establecido en las tablas para su peso, edad, talla, sexo. En cambio, un paciente con obstrucción puede tener tan bajo como 60 o menos, pero para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se requiere que el paciente, después de haberle hecho la segunda prueba con broncodilatador, tenga por lo menos de 70%, 0.7. Es un punto de quiebre entre el 70 y el 80% que nos va a permitir descartar posibles errores. Entonces, pacientes normales deben tener más del 80%, pacientes con EPOC deben tener menos del 70% en este cociente o índice de Tífano. ¿Okay? Ahora, este cociente representa la facilidad con que el aire o flujo sale de la vía aérea respecto al aire que había llenado. Cuanto más normal, el índice es mayor. Y en todas las personas normales debe ser más del 80%. Y cuanto más obstruida está, este índice se reduce por debajo de 80. Pero para hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica debe ser menor de 70. ¿Ok? Le damos este margen entre 80 y 70 para descartar posibles errores o malas y pruebas que no son suficientemente bien hechas, pero por eso se deja un margen de error y el punto clínico es crítico, es menos de 70% luego de una prueba de broncodilatación. Aquí ilustramos entonces el tiempo, es una curva volumen-tiempo, volumen en litros, tiempo en segundos, y la prueba requiere que se expire el aire, por lo menos que vaya soplando en forma continua, sopla y sopla y sopla, por lo menos 6 segundos. ¿Eh? Entonces, aquí vemos que una persona normal, cuando inicia la expiración, empieza a graficar y casi terminando y empezando el quinto segundo, debe llegar a esta base. En cambio, el paciente con obstrucción no puede expulsar el aire con tanta facilidad y se demora para expulsarlo, ¿no? Entonces, con el tiempo hace esta curva. Si ustedes ven en el cruce de estas dos curvas, el paciente ha hecho un volumen expiratorio forzado
o sea, un flujo al primer segundo, en este caso, de un paciente normal, está alrededor de 2,5 tal vez, ¿no? Y su capacidad vital forzada llega aquí prácticamente a los 5 litros de capacidad vital forzada. ¿Ok? Entonces, estas gráficas nos sirven para ilustrar la curva flujo-tiempo en un paciente que tiene sintomatología de disnea, y a lo cual sospechamos por la epidemiología que pudiera tratarse de EPOC. Bien, ahora, hay lo que se conoce una escala de Gold para representar la limitación del flujo aéreo. Aquí menciono nuevamente que la espirometría debemos hallar este cociente de Tiffenot y el paciente resulta ser un EPOC si luego del broncodilatador su cociente es menor de 0,7 o 70%. Pero podemos también catalogarlo de la siguiente manera, en Gold del 1 al 4, según este índice de Tiffenot. Entonces, normalmente debe ser más de 80%, pero si es menos de 80%, es algo leve. Si es entre 79 y 50%, el grado de obstrucción, el grado del Tiffenot, hablamos de un Gold 2 moderado. Si este índice está entre 49 y 30, hablamos de un Gold 3 que es ya grave, y un Gold 4 con un flujo menor de 30% que resulta ser muy grave. Entonces, es una manera de representar o de catalogar el grado de obstrucción bronquial en un paciente que estamos estudiando con sospecha de EPOC. Bueno, ahora hay que referirnos a otros aspectos. Hay que referirnos a la caída del flujo expiratorio, ¿no? ¿Por qué? Vamos a tratar de hacernos una idea por qué se reduce el flujo expiratorio al primer segundo. Entonces, hay varios aspectos que ver en el paciente que tiene caída de flujo. Es un paciente que tiene limitación al esfuerzo y aparece la disnea. Es un paciente que su calidad de vida, después de muchos años de padecer esta obstrucción de la vía aérea y progresar a la insuficiencia respiratoria, obviamente el paciente ya no está en capacidad de hacer una vida normal como la tenía antes de que apareciera esta enfermedad. Y empeora aún el cuadro cuando dentro de este proceso crónico hay agudizaciones, es decir, dentro de una sintomatología crónica hay momentos donde el paciente se pone realmente peor y puede ser tanto su agravamiento como ser necesario llevarlo a una emergencia para que reciba oxigenoterapia u otro tratamiento correspondiente. Cuando esos cuadros se incrementan, estamos hablando de una exacerbación. Y estudiando a estos pacientes, se ve que tienen otros problemas sistémicos. No es solamente enfermedad de la vía aérea. En los pacientes de mayor edad podemos ver que junto al problema de la vía aérea hay otros, como los que aquí mencionamos, ¿no? Entonces, en el estudio a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, el EPOC ha sufrido importantes cambios conceptuales. Entonces se ha conocido que hay una disfunción multiorgánica con una influencia pronóstica más allá del propio problema pulmonar. Entonces, en el EPOC
Se conoce que hay marcadores inflamatorios en sangre, están aquí mencionados. Se conoce que está asociado a enfermedad cardiopulmonar, pero la enfermedad cardiovascular. Son pacientes que sufren anemia, pacientes que sufren osteoporosis y pacientes que tienen miopatías con la disminución de la capacidad del ejercicio. Muchos llegan a ser desnutridos y muchos, por la cronicidad y el deterioro continuo, sufren de ansiedad y depresión. Entonces es una enfermedad que afecta no solamente a la vía aérea de los pulmones, sino que tiene un impacto sistémico. Ahora, al principio, cuando se empezó a conocer esta enfermedad en forma más científica, se pensaba que todo su problema era el generado por la bronquitis crónica y el enfisema del fumador. Pero luego se empezó a ver que tenía relación con con el asma también, el asma crónico, o sea, un EPOC relacionado al asma. Y luego, últimamente en los cuadros ya añaden, por ejemplo, EPOC relacionado con las secuelas de tuberculosis, ¿no? Entonces, no solamente era una bronquitis crónica ni un enfisema hiperinsuflador, sino que se añadían otras entidades clínicas. Y lo más grave en un EPOC es aquel fenotipo, aquel grupo de pacientes que suelen tener exacerbaciones. Y cuanto más exacerbadores en un año, su probabilidad de mortalidad es muy alta, altísima respecto a los que no tienen ese fenotipo exacerbador. Me explico. Hay pacientes con enfermedad crónica tipo EPOC, bien diagnosticado, que a lo largo de décadas se mantienen con una sintomatología crónica lentamente progresiva que finalmente los va a llevar a la insuficiencia respiratoria, o tal vez no lleguen a ese estadio, pero sus síntomas son conocidos y, digamos, entre comillas, estables, y se manejan con los sintomáticos broncodilatadores. En cambio, hay otros pacientes, también crónicos, pero que en el año tienen exacerbaciones, agudizaciones de la enfermedad. Y estos son los que, este es un grupo poblacional que tiene el peor pronóstico y alta mortalidad. Entonces, hace muchas décadas se evaluaba al paciente solamente por esa escala de obstrucción que encontrábamos en la espirometría. Hablábamos de un EPOC con una escala espirométrica, un GOLD, 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero, y con eso intentábamos conocer qué clase de paciente era nuestro paciente, ¿no? Un EPOC con síntomas leves, moderados, severos o muy severos. Pero la clínica del paciente, de algunos pacientes no correspondía a veces al grado que ocupaban en la escala de GOLD. Es decir, un paciente con un GOLD 2 de pronto tenía un comportamiento clínico con 2 o más exacerbaciones en el año y al año siguiente podía haber fallecido por una siguiente exacerbación. En cambio, podíamos tener un GOLD 3 o 4 que se mantuviera muy estable durante el tiempo y vivir sin sobresaltos, sin exacerbaciones. Entonces, se evidenciaba que no bastaba conocer qué grado de obstrucción según el GOLD tenía el paciente, porque no correspondía a una completa evolución clínica. Entonces empezó a poner en un intento de evaluar y catalogar a nuestros pacientes según su gravedad, ya no solo con la escala
de la espirometría y la obstrucción en la espirometría, sino también saber su comportamiento clínico según la disnea que presentara el paciente. Entonces ya teníamos un segundo factor, y el riesgo de vida que presentaba al ser un fenotipo exacerbador. Ese sería nuestro tercer, digamos, observación en el paciente para catalogarlo. Entonces empezó a hacerse hace pocos años una evaluación combinada de estas categorías en el paciente, de modo que ustedes pueden ver en el lado izquierdo, ¿no?, la clasificación según la obstrucción al flujo de la vía aérea, ¿no? Aquí tenemos entonces un riesgo 1, 2, 3, 4 según la escala de obstrucción en la espirometría. Obviamente, a mayor número, mayor grado de obstrucción. En este eje se colocó a la disnea, que pudiera ser según el MMRC o el CAT, ¿no? Y en esta línea vertical se puso el riesgo que tenían los pacientes según el número de exacerbaciones. Si tenían ninguna exacerbación, una exacerbación en el año o más de 2 exacerbaciones en el año. Entonces, pacientes que tenían, por ejemplo, una espirometría con grado de obstrucción 1 o 2, pero que tenían una escala de disnea 0, 1 o menos de 10, estaban en el grupo A, eran Gold 2, por ejemplo, grupo A. ¿Okay? Los pacientes que tenían una escala Gold, es decir, una obstrucción de la vía aérea entre 3 y 4, ocupaban esta posición si es que seguían con la escala de disnea entre 0, 1 o menos de 10. ¿Ok? Entonces vean ustedes, si el paciente tenía, por ejemplo, GOL o 1 o 2, pero su disnea era mayor, con un puntaje mayor o igual de 2, o un CAT mayor o igual de 10, caían en este grupo. ¿Okay? Y los pacientes de este grupo también, si tenían unas exacerbaciones, ninguna en el año o una en el año, hasta una en el año, ocupaban estas posiciones. Entonces, un paciente podía ser GOL 2, grupo A, o GOL 2, grupo B. La diferencia lo hacía la escala de la disnea. Y obviamente tenían que tener ninguna o hasta una exacerbación por año. Pero si el paciente tenía GOL 3 o 4 con una disnea de esta magnitud, era GOL 3 o GOL 4 grupo C. Pero si el paciente tenía un GOL 3 o 4 con una disnea de esta magnitud y con una exacerbación mayor o igual de 2 en el año, ocupaba la posición D. ¿Se dan cuenta? Lo que nos significaba, nos hacía ver que los pacientes que tenían menos exacerbaciones en un año eran los más leves, por 1 o 2, grupo A o grupo B, y los que tenían más de 2 exacerbaciones, igual o más de 2 exacerbaciones al año, correlacionaba con un GOL 3 o 4, y que eran los que tenían peor pronóstico y el de un alto riesgo de fallecer. Ven ustedes cómo con el tiempo adquirimos más conocimientos, ya no era solamente el grado de obstrucción en la prueba espirométrica, sino también cuál era su comportamiento respecto a la disnea y respecto al grado de exacerbaciones. Este cuadro está claro, ¿lo entienden o tienen una explicación adicional?
Alumnos, Doctor, disculpe, No, tengo doctor, una todo claro. pregunta. ¿está claro? Yo tengo una pregunta, doctor. A ver, ¿Qué pasa si es un paciente con Gold 2, por ejemplo, y con disnea de 0 a 1 y tiene más de dos exacerbaciones? ¿Sería considerado A, por ejemplo, o ya sería considerado C? si un paciente está en el grupo de exacerbaciones mayor de 2, ¿verdad? Me dijiste mayor de 2, pero con Bueno, GOL 2, claro, ajá, ¿no es con orden cierto? 2 y sin problemas disneicos, por ejemplo. En caso, Ya, ajá. las exacerbaciones lo ponen al paciente en los grupos peores. Y ahí habría que, que te digo, intuir si la prueba espirométrica estuvo bien hecha, porque es poco probable que un paciente tenga bajo grado de obstrucción y se comporte como un paciente exacerbador. Generalmente van correlacionados. No es imposible lo que tú dices, pero ahí habría que evaluar el grado de obstrucción con buenas pruebas espirométricas y ver si no hay otra entidad clínica que pudiera estar confundiendo esta sintomatología, ¿ok? Eso es lo que podríamos advertir. Pero que les puedo decir es que correlaciona muy bien el grado de obstrucción, ¿ok? Con, con las escalas. Generalmente los pacientes que no son exacerbadores están en estos grupos A y B, ¿ok? Está bien, doctor, muchas gracias. Entonces, estamos hablando también, ustedes saben que en medicina nada es 100% seguro. No es o todo es blanco o todo es negro. Así no es. Entre ambos hay una escala de grises que hay que valorar juiciosamente. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la nueva forma de catalogar a nuestros pacientes ya con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva. Esto es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Bien, conocido entonces el diagnóstico de nuestro pacientito como un EPOC, ¿qué debemos hacer para tratarlo? Conociendo los factores de riesgo, pues hay que reducir los factores de riesgo como el tabaco, el humo de leña, la contaminación. Y luego tenemos que discriminar entre el paciente con EPOC estable, que inclusive puede ser un paciente que ya ha llegado a la insuficiencia respiratoria y estar con un uso de oxígeno en el domicilio, pero que no presenta exacerbaciones, o sea que se mantiene estable. Ahí con su oxígeno, su broncodilatadores puede estar tranquilo, ¿no? Pero no tiene exacerbaciones. Y luego reconocer cuando un paciente está haciendo una exacerbación, porque para cada uno hay un tratamiento. Obviamente el EPOC exacerbado puede ser una emergencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la EPOC? Ya lo habíamos dicho, prevenir la progresión de la enfermedad, aliviar síntomas, mejorar tolerancia al ejercicio, prevenir y tratar de complicaciones y exacerbaciones, reducir mortalidad, mejorar calidad de vida. Lo que tienen que saber es que ninguno de los medicamentos existentes para el EPOC reduce la pérdida progresiva de la función pulmonar a largo plazo. Por tanto, los fármacos que se utilizan en EPOC son para aliviar síntomas y mejorar complicaciones. En la EPOC estable utilizamos broncodilatadores inhalados. Esto es de elección en la EPOC. Se administra al principio y según severidad, a demanda o si lo necesita según horario. Los ABAs son la abreviatura inglesa de short acting de los broncodilatadores de acción corta, ¿no?
como el salbutamol, el antimuscarínico, el SAMA, de acción corta, short-acting, el ipratropium. Son los medicamentos que ustedes van a utilizar con más frecuencia porque son los que los administra MINSA y Salud, porque siguen siendo pues de utilidad. La teofilina se utilizaba antes como inhibidor de la fosfodiesterasa, se utilizaban tabletas bioral, pero su problema era que no se podía conocer el rango terapéutico en suero, no había manera de hacer dosajes y necesitaban porque algunos pacientes podrían hacer arritmias. Ya prácticamente ha quedado en desuso, pero se lo menciono porque todavía hay pacientes que pudieran conseguir esta medicación que ya no se consigue tan fácilmente. Los beta-2 prolongados, como el formoterol, salmeterol, indacaterol, son los LABAs, long action, ¿ya? Y los antimuscarínicos de acción prolongada, el tiotropio, el glicopirrón. Los últimos son los más modernos, los que van siendo ya de acción, ya no de 4 horas o de 6 horas como lo son el salbutamol y pratropio, que entre 4 y 6 horas ya van desapareciendo sus efectos. Estos son de acción prolongada, de 12 cada 12 horas, y el último, por ejemplo, el indacaterol, es de efecto durante 24 horas, al igual que el glicopirrón, ¿no? Pero los broncodilatadores de acción prolongada en algunos pacientes que ya no responden a salbutamol y pratropio pueden ser más eficaces, generalmente en los casos moderados a severos. Pero cuanto más modernos son, más costosos también. Y por esa razón no los van a ver en MINSA ni en eSalud. No se administran por estas entidades. Entonces, estos se consiguen en forma particular. El enfoque estable usa corticoides inhalados en caso no responda a los ABA o LABAs y o LAMAs. Si tiene exacerbaciones o se confirma eosinofilia mayor de 300 en sangre periférica, se puede utilizar corticoides inhalados por un corto periodo. La teofilina de liberación lenta por vía oral puede producir cardiotoxicidad, como les mencionaba, entonces ya prácticamente no usaba. En algunos casos puede utilizarse prednisona por vía oral a juicio del especialista, pero siempre aquellos que no son inhalados, los corticoides inhalados, cuanto más tiempo permanezcan en el tiempo van a tener mayor efectos secundarios, colaterales. Entonces hay que evitar los inyectables de mayor vida media debido a sus efectos secundarios. Entonces, la idea es inhalatorios por un corto periodo y si hay que usar prednisona, pocos días. El corticoide inhalado combinado con beta-2 agonistas de acción prolongada ha demostrado que es el más efectivo que su uso por separado, mejorando función pulmonar y reduciendo exacerbaciones. Hay compuestos que tienen salmeterol fluticasona que en estos casos son de bastante eficacia. Seguimos con la EPOC estable. Estos pacientes se benefician de fisioterapia respiratoria para mejorar la tolerancia al esfuerzo y aliviar la disnea y fatiga. Hay que enseñarles a utilizar mediante ejercicios el uso de los músculos diafragmáticos y los músculos intercostales, ¿no? Esto mejora la capacidad vital y también les enseña a expulsar secreciones. Pueden usar, pues, el paciente que ya tiene hipoxemia crónica puede utilizar oxígeno nocturno a bajo flujo y al menos 15 horas durante el día. Esto aumenta la supervivencia en la hipoxemia crónica grave que pudiera tener el paciente en reposo, ¿no? Entonces es una condición en que el paciente que ya tiene insuficiencia respiratoria se le puede empezar aplicando oxígeno domiciliario, ¿no? Entonces,
Hay que tratar de administrar la menor dosis de oxígeno para conseguir una saturación igual o un poco mayor al 90%. Como son pacientes crónicos, ya su organismo se ha acostumbrado a funcionar con una concentración mucho menor que un paciente sano. Ustedes deben tener 98, 99%. Eso no es necesario en un paciente crónico, por eso bastaría dar lo necesario para que alcancen el 90 o un poquito por ciento, más 90, 91, 92, suficiente. Y este grupo de pacientes son aquellos que tienen un oxígeno menor de 55 y una saturación menor de 88%. En el EPOC estable también se debe proporcionar vacuna antineumocócica en personas mayores de 50, también indicada en los menores de 50 con EPOC, vacunar contra la influenza estacional luego de la epidemia del COVID. Todos también se tenían que obligados a poner su vacuna, ¿no? Y otras alternativas de tratamiento son el apoyo nutricional, dieta alta en lípidos y baja en carbohidratos. Esto para disminuir la producción de CO2. Entonces, la energía que necesita el cuerpo es sacarla de los lípidos y no tanto carbohidratos porque esto produce retención de CO2. Entonces, el único medicamento de Abbott que hay para esto es el Pulmocare, pero también es algo caro. Cirugía. Aquellos que hacen atrapamiento de aire severo con presencia de bulas, si las hubiera de dimensiones considerables, una bulectomía mejora la vida, ¿no? Esa es la cirugía de reducción de volumen pulmonar por enfisema grave, generalmente en el lóbulo superior. Y finalmente hay algunos pacientes seleccionados que podrían ser tributarios de trasplante pulmonar. Bien, esto ya lo hemos mencionado, es lo mismo que ya les he explicado sobre cómo catalogar a un paciente con EPOC, lo mismo. Bueno, esto es lo que nos interesa, el EPOC exacerbado. La exacerbación es un deterioro clínico con aumento de expectoración, esputo purulento, disnea, que obligan a un tratamiento adicional al que el paciente ya tenía. Muchas veces se sospecha de infección bacteriana o viral o por contaminación ambiental. Son las tres causas que pueden dar cuenta de la exacerbación. A veces sospechamos de infección bacteriana porque el paciente pudiera tener fiebre y una expectoración purulenta. Sin embargo, hay casos en el paciente solamente tiene disnea mucho más intensa y no hay secreciones. Entonces, no sabemos si es viral, no sabemos si es por una exposición mayor, una contaminación ambiental, y muchas veces no se puede identificar qué es lo que exacerbó el cuadro. Entonces, los síntomas pueden ser el aumento o disminución de la intensidad de la tos, aumento en el volumen o purulencia del esputo, aumento de la DIN en reposo, temperatura, edema en miembros inferiores, incremento en la frecuencia respiratoria y cardíaca, aparición o aumento de cianosis, esa respiración del paciente con dificultad que usa los músculos accesorios, o después de un periodo de uso de músculos accesorios empieza la fatiga del paciente, empieza la incoordinación de los movimientos del tórax o movimiento paradójico del abdomen durante la inspiración, ¿no? Entonces, por agotamiento del paciente. El paciente que se encuentra con fatiga muscular de los músculos respiratorios, es muy probable que entre ya en un estado de insuficiencia respiratoria que necesite un manejo de ventilación asistida. El paciente también puede tener confusión, aletargamiento. Bien. Hay dos casos de EPOC exacerbado, sin insuficiencia respiratoria o con insuficiencia respiratoria, ¿no? Y los pacientes con insuficiencia respiratoria sin riesgo de muerte y los pacientes con insuficiencia respiratoria con riesgo de muerte. Todo en base a la frecuencia respiratoria, al no uso de músculos accesorios, no cambios en estado mental
hipoxemia que mejora con oxígeno por 28-35 y sin retención de CO2. Entonces, esta es una exacerbación en grado leve. Pero si tiene una frecuencia mayor de 30, usa músculos accesorios, pudiera todavía no tener cambios del estado mental o ir después a ellos, pudiera tener todavía hipoxemia que mejora con el oxígeno por Venturi y que retiene CO2 por encima de su basal o mayor de 50, ya estamos hablando de un grado moderado todavía, pero todavía sin riesgo de muerte. Pero cuando el paciente tiene frecuencia respiratoria mayor de 30, usa los músculos accesorios, tiene cambios agudos del estado mental, confusión, somnolencia, hipoxemia que no mejora con una fracción inspirada que le proporcionamos a 40 o más. Cuando empieza a retener CO2 mayor de 60 o hace una acidosis respiratoria con caída del pH, fiebre, taquicardia, cianosis, signos de corazón pulmonar, síndromes coronarios agudos, arritmia, descompensación de otras comorbilidades, signos de falla ventilatoria, esto es una exacerbación grave con alto riesgo de muerte. Entonces, la exacerbación puede ser leve, moderada o grave. En el caso leve, los beta-2 agonistas inhalados, SABA es lo indicado. En el caso, y obviamente observación durante un periodo de tiempo en la unidad de emergencia, y si el paciente sale de ese cuadro, puede regresar a su casa. En el caso moderado, el SABA se puede acompañar de antibióticos si tenemos sospecha de infección bacteriana. Se pueden utilizar corticoides orales, oxigenoterapia por pocos días, oxigenoterapia según necesidad. En el caso grave hay que hospitalizar para ver si el paciente va a requerir en poco tiempo, pocas horas, un apoyo ventilatorio, porque si el paciente entra en fatiga, entonces va a entrar en un posible paro respiratorio. Se pueden usar antibióticos generalmente dolorosos, corticoides igual parenterales, adicionales al tratamiento broncodilatador inicial. Evitar las teofilinas, que son las tisantinas, pero que todavía existen ampollas de aminofilina. Hay que evitarlo porque en estos casos, en el paciente, está muy susceptible a tener una descompensación cardiovascular. La decisión de hospitalizar depende de la evaluación de los criterios clínicos, tales como gravedad de la disnea, insuficiencia respiratoria refractaria, es decir, que no responde al oxígeno que ustedes le ponen, falla de respuesta a la terapia de emergencia, todo en su contexto, presencia de corazón pulmonar, insuficiencia del corazón derecho, complicaciones como neumonía, ¿no?, que pueden ser el origen de la exacerbación, u otra comorbilidad descompensada, por ejemplo, una diabetes mellitus con alguna infección de, por ejemplo, un pie diabético que está haciendo una sepsis, ¿no? Ven ustedes como hay otras comorbilidades en enfermedad renal crónica también que no se dializó lo suficiente, hizo, por ejemplo, una uremia que lo pone en una situación de desmedro y que se puede complicar con con un EPOC. ¿Quiénes deben ir a cuidados intensivos? Los que tienen una disnea severa que no mejora con tratamiento, cambios de conciencia, confusión o letargia, signos de fatiga diafragmática, hipoxemia severa a pesar del oxígeno con un PO2 menor de 50 a nivel del mar y una hipercapnia con un pH menor de 730. Entonces, en el EPOC exacerbado tenemos una técnica. Bueno, no en todos los hospitales, generalmente los hospitales de mayor envergadura, ¿no? Eh, pueden tener en sus unidades de cuidados intensivos máscaras de tipo facial para colocar en la cara del paciente bien sellado y ahí administrar oxígeno a presión positiva. Esta técnica se llama ventilación mecánica no invasiva con máscara. Y evitar poner el tubo endotraqueal si es que tienen estos equipos, porque esto, al reducir el BMNI, la presión de CO2, la presión arterial de CO2, mejorar la acidosis respiratoria y mejorar la oxigenación, evita complicaciones como la neumonía asociada a ventilador, que
se produce un alto porcentaje cuando hay que invadir al paciente con una ventilación mecánica invasiva a través del tubo endotraqueal y conexión con un ventilador, ¿no? Entonces, utilizar la ventilación mecánica no invasiva mejora la frecuencia respiratoria, mejora la disnea, disminuye la estancia hospitalaria y reduce la mortalidad al no producirse en las neumonías intrahospitalarias asociadas al ventilador. Entonces, una u otra, invasiva o no invasiva. ¿Mm? Preferir la no invasiva cuando el paciente tolera bien su máscara y permite que se le administre el tratamiento a través de esta, ¿no? Pero si el paciente no tolera, se pone pues ansioso, se retira la máscara, no tolera, entonces el médico se ve obligado a indicar cambio de la no invasiva por un tubo endotraqueal y ventilador mecánico, cuando no hay mejoría de los parámetros respiratorios en los pacientes que habiendo tolerado no mejoran, ¿ya? Bueno, esto es lo que tenía para comentar con ustedes, ¿no? Hemos visto un objetivo fundamental en ustedes, que tengan la noción de que esta enfermedad es propia de pacientes mayores y muy mayores. Segundo, que tiene para su diagnóstico la necesidad de conocer la epidemiología en el paciente. ¿Okay? ¿Qué hábito? ¿Aló? Conocer en el paciente si es un paciente fumador, si es un paciente que tiene enfermedades crónicas, o si es un paciente que no es fumador activo, pero puede serlo pasivo, si está expuesto a contaminantes, ¿no?, de polución ambiental, es decir, si tiene, por ejemplo, un asma crónico persistente de toda la vida, desde la infancia, si tiene o ha tenido tuberculosis que le ha dejado secuelas importantes, ¿no? Entonces, todo eso es la epidemiología del paciente. Y si tenemos algún dato de ese tipo que encaje con la sintomatología crónica y una espirometría compatible, entonces podemos estar seguros que el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ahí hay que discriminar previa catalogación del paciente en qué grupo está en el GOLD del 1 al 4, en la clase A, B, C o D, esas exacerbaciones y manifestaciones de la disnea, qué tipo de EPOC tenemos para poder dar el broncodilatador o el medicamento que mejor efecto tenga en el paciente. En conclusión, un diagnóstico correcto los va a llevar a un tratamiento correcto. Esa es la idea de esta exposición. ¿Hay alguna duda que quisieran que aclaremos? ¿O todos los conceptos que hemos vertido están claros? A mí, a Camila, a Erika. ¿Hay alguien que tiene su micrófono Porque le digo abierto? negro. Por favor, lo pueden cerrar. Por favor, quien tiene su micrófono abierto, que lo cierre. Alumnos, les estoy preguntando si hay algún concepto que no está claro para que lo comentemos. Todo está claro, doctor. Todo Ya, claro, doctor. ok. Perfecto. Entonces, con el permiso de ustedes, ¿podemos cerrar la sesión? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Entonces, Gracias, doctor. Sí, doctor. recuerden que esta es una clase que va a llevar preguntas en el examen final. Y yo les recomiendo, lo que yo les he dado aquí es solamente un vistazo lo más reducido posible.
pero ustedes pueden ver estos conceptos con más profundidad si ingresan al Internet y buscan el Gold 2024, ¿no? Para que vean ustedes toda la diversidad de otros detalles que sería interesante que ustedes conozcan. Gold 2024. O el GES-EPOC, que son las guías españolas de EPOC. Son las dos más grandes series de conocimientos en lo que respecta al EPOC. Gold 2024 y GES-EPOC 2024. Listo, entonces cerramos la sesión. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias. Muy tardes. bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Bien, Gracias, bien. doctor.